Bienvenidos a la tercera persona de la Trinidad, un espacio dedicado a conocer sobre el Espíritu Santo, su poder y la transformación que Él puede traer a nuestras vidas. Antes de comenzar, quiero recomendarte dos libros que te ayudarán a profundizar en el poder del Espíritu Santo. Perlas de Sabiduría, de Kathryn Kuhlman, y El Espíritu Santo, Enseñanza de Kathryn Kuhlman, ambos disponibles en Amazon. Los links los pueden encontrar en la caja de descripción y en el primer comentario fijado. Con estos libros podrás descubrir más sobre la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y ahora, prepárate para sumergirte en las poderosas palabras de John G. Lake, un verdadero general de Dios, conocido por su fe inquebrantable y por los milagros que Dios realizó a través de él. Lake entendió profundamente lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Hoy escucharás un mensaje que te desafiará a vivir y caminar en el poder del Espíritu Santo. Comencemos. Este es un tema tan profundo y tan extenso que para entenderlo de modo inteligente, debemos considerarlo desde el ámbito de la revelación continua y progresiva. Al igual que el bautismo en agua del creyente cristiano, las operaciones del Espíritu Santo deben comprenderse en las sucesivas etapas de revelación. De otro modo, seremos incapaces de distinguir entre la operación del Espíritu en el Antiguo Testamento y el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Una sucesiva dispensación de Dios nunca destruye a una precedente. Por el contrario, conserva su espíritu, pero amplía su ámbito. Esto se ve claramente comparando las dispensaciones patriarcal, mosaica y cristiana. En la dispensación patriarcal, vemos a Dios apareciendo al hombre con largos intervalos de separación. Abraham proporciona el mejor ejemplo. Dios se le apareció en periodos de tiempo separados por 20 y 40 años. La era patriarcal puede, por lo tanto, designarse como la dispensación de la revelación de Dios al hombre. Hay un avance perceptible bajo la dispensación mosaica hacia una manifestación de Dios más profunda, más clara y más pronunciada. Él estaba siempre presente en la columna de nube y el pilar de fuego. Después, su presencia visible moraba en la gloria shequina que cubría el propiciatorio. Eso era Dios con el hombre, no al hombre, como en la dispensación patriarcal. Más bien, Dios guiando, dirigiendo, perdonando, santificando y morando con el hombre. Al llegar a la dispensación cristiana, obtenemos una revelación más clara y más palpable de Dios que en la anterior dispensación mosaica. La revelación muestra su clímax en esto: la dispensación cristiana. Dios en el hombre. Porque el bautismo del Espíritu Santo es la llegada real de esa tercera persona de la gloriosa Trinidad para vivir en el hombre. Esto, entonces, nos lleva donde podemos ver el propósito de Dios al revelarse a sí mismo al hombre mediante etapas progresivas de revelación. Tal y como la dispensación cristiana desbanca y eclipsa a todas las demás dispensaciones,
Así el verdadero cristiano debe superar a todos los que le han precedido. Ese es el punto culminante del esfuerzo de Dios por la humanidad. El hombre no solo ha de ser perdonado, sino también ha de ser limpiado mediante la sangre de Jesús de la naturaleza de pecado, del principio del mal que le hace transgredir. Esta limpieza del pecado innato, denominado también la mente carnal, el viejo hombre, el hombre de pecado, es sacar de manera real y experiencial de nuestro pecho el deseo de pecar. Toda relación con el pecado es cortada y la vieja vida egoísta es rendida con alegría y disposición sobre el altar de Cristo. Esta limpieza interior del corazón que Juan y los discípulos de Jesús demandaban antes de bautizar a un hombre es la preparación necesaria para el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro santo Dios debe tener un lugar de morada santo. ¡Oh, maravillosa salvación! ¡Maravillosa expiación! ¡Maravilloso Cristo! El hombre, nacido en pecado y formado en iniquidad, Salmo 51:5, perdonado, limpiado, purificado por la sangre de Jesús y hecho una habitación, un lugar de morada de Dios mediante el Espíritu. La redención que Jesucristo efectuó en el Calvario restaura al hombre todos los privilegios y las prerrogativas perdidos por la caída. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 13 al 14. Esto nos revela el propósito de Dios en nuestra salvación. Debemos estar preparados por la sangre de Jesucristo para convertirnos en habitación de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. De nuevo, en 1 Corintios 6:19, Pablo preguntó sorprendido: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? La llegada personal del Espíritu Santo a la conciencia humana es un hecho maravilloso de la manifestación de Dios en la historia. Su llegada fue tan definida y manifiesta como la llegada de Cristo. ¿Fue la venida de Cristo proclamada por voces de ángeles y coreada por multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios? Lucas 2:13. Igualmente, la llegada del Espíritu Santo fue atestiguada por su forma corporal, como paloma. Lucas 3:22. Por el estruendo como un viento recio, y por la aparición sobre ellos de lenguas repartidas como fuego. Hechos 2, 2 al 3. La paloma celestial, el estruendo tempestuoso y las lenguas de fuego que se asentaron sobre los 120 fueron tan convincentes como la estrella y las voces a medianoche de las huestes celestiales. En Juan 16:7 se nos da explícitamente la promesa del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si me fuere, os lo enviaré. Esa promesa se cumplió el día de Pentecostés, después de que los discípulos hubieran esperado. Según el mandamiento de Jesús, unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. Entre el día en que el Espíritu Santo fue prometido y el momento de su llegada en el Pentecostés, se produjo el gran día de la crucifixión de nuestro Señor. Cristo tuvo que sufrir a fin de que el don del Espíritu Santo fuese posible para el hombre. También hay un día de crucifixión para el cristiano. Debe ser crucificado con Cristo, el viejo hombre. Debe ser clavado en la cruz, porque de ninguna otra manera podemos ser liberados del pecado. Morir al pecado es un acto real, una experiencia genuina. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4. Y llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10. Somos participantes de la vida resucitada de Jesús, la nueva vida de poder y victoria en Dios que se hace nuestra, y somos elevados por medio de Cristo a su propia vida de resurrección, en una experiencia espiritual real. Tan necesaria como la crucifixión o la resurrección es la ascensión. Jesús ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Según la promesa, Él envía el Espíritu Santo, que también es llamado en la Biblia el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo entrando en nosotros, tomando posesión de nuestra personalidad, viviendo en nosotros, moviéndonos, controlándonos y elevándonos a experiencias celestiales en Cristo Jesús, es el bautismo en el Espíritu Santo, del cual somos hechos participantes en la vida ascendida de Cristo en gloria. El derramamiento del Espíritu Santo no es solo dispensacional, sino que su recepción en el corazón ha de ser una experiencia personal y consciente en todo cristiano que haya buscado recibir de lo alto. La primera experiencia pentecostal se nos da en el segundo capítulo de Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:2-4. Hablar en lenguas es la voz de Dios. Es Dios hablando por medio de nosotros. Cristo es a la vez el intachable descenso de Dios al hombre y el ascenso sin pecado del hombre a Dios. Y el Espíritu Santo es el agente mediante el cual se logra eso. Gloria a Dios, Él es Cristo, el Hijo de Dios. Su expiación es una expiación real. Su sangre limpia de todo pecado. El hombre se convierte de nuevo en el lugar de morada de Dios. ¿Y qué de las manifestaciones? Consideremos ahora algunas de las maravillosas manifestaciones de Dios a su pueblo en el Nuevo Testamento.
bajo el bautismo del Espíritu Santo. Tomaremos el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Cornelio, un centurión gentil que vivía en Cesarea, tiene una visión. Se le aparece un ángel y el ángel le transmite un mensaje consolador de Dios. Este mensajero celestial también le da la dirección del apóstol Pedro, quien estaba en Jope predicando a Jesús, sanando a los enfermos y entregando vida a la muerta Dorcas, a las viudas que hacían lamentación por ella. Cornelio recibe el mandato de enviar a buscar a Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10:6. 2 sirvientes de confianza y un devoto soldado son enviados de inmediato a Jope a buscar a Pedro. Al día siguiente, cuando los mensajeros se acercan a la ciudad, Pedro estaba orando y en un trance tuvo una visión. Mediante esa visión, Dios le enseñó una lección muy necesaria y eficaz sobre la hermandad de los hombres y quitó de su corazón ciertos prejuicios que Pedro tenía hacia la predicación del Evangelio a los gentiles. Pensemos en eso, el gran Pedro en un trance. Si yo cayera al piso en un trance en este mismo momento, no tengo dudas de que el 9/10 partes de esta audiencia afirmarían que fue un caso de hipnotismo, que mi oponente, el hermano Dutoit, me había hipnotizado. Mientras Pedro pensaba en la visión, recibió un mensaje mediante el Espíritu, diciendo: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado». Hechos 10, 19 al 20. Pedro acompañó a los 3 hombres a Cesarea y dedicó el Evangelio a los que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Todos ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que habían sido bautizados en el Espíritu Santo? Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 46. Ese glorioso servicio del Espíritu Santo terminó en el bautismo en agua de aquellos que ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo. En el capítulo 22 de Hechos, leemos el relato de Pablo en su propia conversión del judaísmo para convertirse en discípulo de Jesucristo. Un grupo de hombres a caballo, Saulo y ciertos oficiales de la ley, van de camino a Damasco. Saulo tiene la comisión de arrestar a todos aquellos que invoquen el nombre de Jesús. De repente, los rodeó una luz del cielo mayor que la luz del sol. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hechos 22:9. En el capítulo 26 de Hechos, Pablo dice: «Y habiendo caído todos nosotros en tierra», pensemos en eso, todo el grupo cayó en tierra, «oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 26:14. ¿Quién es el que habla? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Al fin de entender toda la fuerza de ese incidente, al igual que aprender la fuente del maravilloso ministerio de Pablo y de su profunda perspectiva de las cosas espirituales, debemos descubrir de dónde obtuvo su conocimiento del Evangelio. ¿Le fue comunicado por los otros apóstoles que habían estado con Jesús durante su ministerio terrenal? No.
le fue revelado en trances y en visiones. Él recibió el conocimiento directamente del Cristo mismo ascendido y glorificado. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11 al 12. En Hechos 22, 12, Pablo habla de Ananías, que fue a verle. ¿Cómo supo Ananías que Pablo estaba allí? El misterio se explica en Hechos 9, 10 al 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ahora el Señor le dice a Ananías lo que Pablo había visto. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hechos 9:12. En el versículo siguiente, Ananías habla con el Señor. ¿Conoce usted algo de tales revelaciones? ¿De tal comunión con conversaciones con Dios? Si no es así, obtenga el bautismo del Espíritu Santo, como hicieron los primeros cristianos, y los conocimientos y experiencias de ellos en Dios serán de usted. Los hombres nos dicen, ¿de dónde obtienen su perspectiva de la palabra de Dios? Nosotros respondemos, ¿de dónde la obtuvieron Pablo y Pedro? Es decir, de Dios mediante el Espíritu Santo. Ananías fue tal como el Señor le dirigió y encontró a Pablo. Ananías le impuso sus manos y él recibió la vista. Fue bautizado en agua y también en el Espíritu Santo. Y hablaba en lenguas más que todos vosotros. 1 de Corintios 14, 18. Ahora, leamos de nuevo Hechos 22, 14. Ananías está hablando a Pablo, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha concedido que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Quiero que observen las frases veas al justo, y oigas la voz de su boca. ¿Cuándo vio Pablo al justo? ¿Cuándo oyó la voz de su boca? La primera mención que se hace después de las palabras proféticas de Ananías en Hechos 22:14, de que Pablo viese y oyese al justo, fue cuando estaba en un trance o éxtasis después de haber regresado a Jerusalén. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, 3 años después de que Ananías hubiera profetizado, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi a Jesús, que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hechos 22, 17 al 18. Ahora bien, ¿qué es un éxtasis? En un éxtasis, el espíritu predomina sobre la mente y el cuerpo, y durante ese período, el control del individuo está en el espíritu. Nuestra ignorancia de la manifestación espiritual es tal que incluso ministros de la religión se ha sabido que han dicho que tales experiencias y condiciones son del diablo. Ahora bien, veamos cuando Pablo oyó y vio por primera vez al justo. Cuando recibió su comisión a predicar. ¿Cuáles eran su condición y actitud en ese momento? Véase Hechos 26, 12, 16, 18.
Pablo recibió su comisión a predicar mientras estaba caído en tierra, en el polvoriento camino cerca de Damasco, en un éxtasis, habiendo sido conducido a ese estado por el poder de la gloria de la luz celestial que brillaba a su alrededor. Ahora bien, si viéramos a alguien caído en el camino y hablando con alguien invisible, no hay duda de que, en nuestra ignorancia, llamaríamos a una ambulancia o a la policía. Pero fue allí donde Pablo recibió su comisión y fue nombrado predicador y apóstol de los gentiles. De aquí podemos percibir y entender, en cierta medida, las operaciones de Dios en aquellos que se sitúan bajo el poder del Espíritu Santo. Y ahora, amados, ¿está el Espíritu Santo en la iglesia en la actualidad? Claro que sí, pero puede que digan, pero no le vemos obrar de esa manera en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, todas esas cosas eran para los días de los apóstoles. ¿Pueden encontrar algún lugar en las Escrituras que diga que los dones del Espíritu Santo han sido retirados de la iglesia de Cristo? No haya autoridad bíblica alguna para tal afirmación, sino más bien leemos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. He predicado en 4 países diferentes, y con una excepción, ningún ministro cristiano ha sido capaz de nombrarme los 9 dones del Espíritu Santo. Estos dones se enumeran en 1 Corintios 12:8 al 11. Me agradó mucho escuchar al hermano Dutour leerlos al comienzo de este servicio. Demuestra que las personas están comenzando a leer y a pensar al respecto. Los dones del Espíritu Santo son sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, obrar milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos tipos de lenguas, varios lenguajes no aprendidos naturalmente sino por el Espíritu, e interpretación de lenguas. Doy gracias a Dios por estos preciosos dones del Espíritu y especialmente por los dones de sanidad. Que todos aprendamos a conocer a Cristo no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro santificador y sanador. Amados, hemos visto que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y que esos dones también estuvieron allí. Sin embargo, mediante la falta de fe, muchas veces no los vemos ejercitados ahora. La misión de fe apostólica sostiene el obtener el Espíritu Santo mediante el bautismo personal en él y el recibimiento de poder de lo alto. Lucas 24:49. Como ordenó Cristo, y el que se mandó a los discípulos que esperasen antes de salir a predicar el Evangelio, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hablar en lenguas es la evidencia externa de que el Espíritu Santo ha tomado posesión del cuerpo del creyente y por tanto de la lengua. Es la voz de Dios que habla por medio de los labios santificados del creyente. En Hechos 2:4, los 120 discípulos hablaron en lenguas. En Hechos 10:44-48, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, Pedro ordenó que también ellos debían ser bautizados en agua. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47. ¿Cómo sabían que eran bautizados en el Espíritu Santo?
porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 46. Hablar en lenguas fue, por tanto, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, mediante el cual Pedro reclamó el derecho de bautizarlos en agua, porque él sabía que sólo aquellos que eran salvos podían recibir el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 19:7, Pablo encontró en Efeso a 12 hombres que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Él volvió a bautizarlos en el bautismo cristiano y en el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera de Corintios 14:22.